Seguimos explorando todos los temas del quehacer humano. Con humor y con amor. El chiste de la vida. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en El Chiste de la Vida, un programa donde nos gusta pensar y reflexionar y encontrarle el chiste a las cosas. Esa es precisamente la premisa del Chiste de la Vida. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el chiste de abrir tu mente, el chiste de abrir tu psicología, tu pensamiento. Si todo sale bien, en un ratito va a llegar Ramón Iturbide en vivo, viene manejando desde León. No viene de León porque no trae la melena, entonces viene manejando desde León. Pero al parecer por las lluvias y todo eso, el tráfico estaba muy lento. Entonces bueno, si todo sale bien, llegará en un momentito, ya lo conocerán. Él es mi maestro de programación neurolingüística y ya bueno, ya alguna vez lo entrevisté aquí, es un tipazo. Entonces bueno, si todo sale bien, aquí lo tendremos en un momentito. Y si no, pues yo me echo a capela este programa, ¿por qué no? Entonces, bueno, bienvenidos. Recuerden que si se meten a elchistedelavida.com, si así lo ponen en su browser, van a entrar a la página de Facebook de este programa, El Chiste de la Vida. En este momento yo me estoy metiendo a la página de Facebook y estoy poniendo la pregunta del día de hoy. Fíjate la pregunta. ¿Qué creencia te gustaría desaparecer de tu mente? Esa es la pregunta. ¿Qué creencia te gustaría desaparecer de tu mente? Entonces fíjate, la idea es que te caiga el 20 de que muchísimas cosas que creemos terminan convirtiéndose en limitantes, en problemas, en circunstancias que no nos dejan crecer, ¿no? Ese es el problema. Que yo tengo creencias sobre el dinero, creencias sobre el amor, creencias sobre la vida, sobre el trabajo, por ejemplo, ¿no? Tengo creencias así como si el trabajo es algo feo, el trabajo es una cosa que es como una especie de castigo, el trabajo y mi vida son dos cosas separadas. Entonces, cuando yo llego a percatarme de una de estas creencias limitantes, pues me doy cuenta de que me afecta, ¿no? De que esto termina repercutiendo en mi vida cotidiana, en decisiones que son importantes para mí tomarlas, porque por ejemplo no termino de disfrutar de ningún trabajo, ¿no? A partir de que yo tengo la sensación como de que trabajar es un castigo, pues entonces no le agarro la onda a ningún trabajo. O si yo tengo la creencia de que todos los hombres son unos borrachos o todas las mujeres son unas interesadas, entonces el problema es que me vuelvo como un detector de borrachos y de interesadas, ¿no? Entonces, a pesar de que puede existir alguien que no sea así, de alguna manera mi criterio se queda como estancado con esa creencia, y a partir de ahí simplemente eso es lo único que me encuentro. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Pues porque la mente es muy parecida a Google. ¿Okay? Vamos a pensar en esa metáfora. La mente es muy parecida a Google. Quiero decir con esto que si yo pongo en Google una palabra, haz de cuenta, elefantes, pues de eso me saca todo lo que encuentre, ¿no? Me saca artículos de elefantes, páginas de algo que se llama elefantes, a lo mejor hay un grupo que se llama elefantes. El chiste del buscador de Google es que selecciona. Hay millones y millones de páginas web y Google va a seleccionar específicamente de entre ellas las que tengan que ver con el tema que yo pedí. Entonces, la mente funciona muy parecido. Por ejemplo, si yo en este momento te pido que ahí donde estés, si me estás escuchando en el carro o si me estás escuchando en tu casa o donde sea, si yo te pido en este momento que voltees alrededor y busques cosas rojas, ¿ok? Esa es la instrucción. Busca cosas rojas, no las señales, no digas dónde están, nada más velas. Entonces, si vas manejando, pues a lo mejor hay automóviles rojos, o placas rojas, o números rojos, o el semáforo. A lo mejor tu ropa es roja, a lo mejor hay algo en el interior de tu auto que sea rojo. Y lo mismo si estás en tu casa, pues ve las cosas rojas que están a tu alrededor, ¿ok? Entonces tú volteas tu mirada y te fijas. Ahora, en cuanto te sea posible, porque si vas manejando ya sé que no lo puedes hacer,
Pero en cuanto te sea posible, cierra los ojos un momentito y trata de recrear todo lo que está a tu alrededor. Y pregúntate, ¿cuántas cosas verdes hay a tu alrededor? Si hiciste el ejercicio correctamente, notarás que no te acuerdas de donde haya ninguna cosa verde, porque como yo te había pedido que localizaras lo rojo, pues solamente lo rojo se quedó registrado en tu memoria. Y todo lo que no era rojo se empalmó, se borró. Entonces, este ejercicio es bien interesante porque nos ayuda a comprender que cuando una persona tiene una creencia, la mente se dedica a buscar cómo verificarla. ¿Okay? Las personas tenemos una idea de algo y entonces la verificamos, la estamos todo el tiempo confirmando. Por ejemplo, si yo pienso que todos los políticos son unos rateros, cuando los políticos hacen algo correcto o hacen un acto de generosidad o así, simplemente no lo noto, porque no tiene que ver eso con mi creencia. Mi creencia es una cosa opuesta a lo que están haciendo. Pero cada vez que los políticos hagan algo injusto, inmediatamente lo voy a notar, lo voy a detectar y voy a decir, ya ves, es que todos los políticos son unos rateros. ¿Sí me explico? Entonces, el tema es que yo solamente termino a la larga por ver aquello que coincide con lo que tengo en mi mente, aquello que ya está ahí. Dicen que cuando los primeros barcos españoles se acercaron a América, los indios, mal llamados indios, porque no eran de la India, pero bueno, los indígenas de la zona, no podían identificar los barcos, no los podían ver literalmente porque nunca habían visto un objeto de ese tipo. Entonces, lo que sí había notado era como cambios en el mar, había notado como que no sé, como que las corrientes estaban distintas, como que la marea no funcionaba como normalmente funcionaba. Y entonces, en aquel entonces, los chamanes, los brujos de las aldeas, se pusieron a contemplar el horizonte con mucha calma, hasta que finalmente pudieron observar a los barcos. ¿Pero por qué no los podían ver? Pues porque era algo inconcebible, ¿no? No existía ninguna cosa parecida a eso. Entonces simplemente lo borraban, no aparecía dentro de su realidad. Bueno, pues te parecerá un ejemplo exagerado, pero así funcionan las cosas con la mente humana. Cuando yo hay algo que no lo concibo, que no me lo imagino, simplemente no lo veo, no aparece dentro de mi radar. Hasta que de alguna manera tengo la calma o la actitud adecuada para poderlo reconocer. No es fácil ver algo nuevo, no es fácil entender algo nuevo. Quizás yo creo, por ejemplo, que el dinero no crece en árboles y que es difícil ganar dinero y que cada día estamos peor y que ser pobre tiene como cierta bondad o cierta bendición. Y entonces yo, bajo esos criterios, voy corroborando, ay sí, pobres pero honrados, ¿no? Y tengo esa frasecita, pobres pero honrados, como diciendo, qué maravilla es eso de ser pobre, qué bueno es eso de ser pobre. Entonces, estas creencias van a terminar por repercutir en qué veo y qué no veo. Por ejemplo, quizás alguien me propone una oportunidad de hacer negocio y yo simplemente no la concibo, no me parece viable, me parece que es muy riesgosa, simplemente porque no está dentro de lo que yo puedo comprender bajo los criterios que yo tengo, bajo las creencias que yo tengo. Entonces, esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué creencia te gustaría desaparecer de tu mente si tuvieras una herramienta para hacerlo, ¿no? Si pudieras, ¿cómo abrirías tu mente? ¿En qué temas, en qué áreas de tu vida te gustaría tener una perspectiva más amplia? Ya alguien nos contestó en internet y primero fue Patti Bobadilla, que simplemente nos puso, hay varias, no nos aclaró cuáles, pero definitivamente la lista debe de ser muy amplia. Y después Miriam Hernández Martínez nos puso, lucho todos los días por el temor de que me pase algo y que no pueda regresar a mi casa una vez que ya salí. Entonces, esa sería un miedo, pero que está sustentado en alguna creencia personal. Por ejemplo, pues los mexicanos tenemos mucho la sensación del peligro, ¿no? En las calles. Ya hablamos de los secuestros, ya hablamos de los asaltos y cosas así como parte de nuestra cotidianidad. Cuando he tenido
la fortuna, el placer de visitar Europa, por ejemplo, no se les hace normal que una persona salga a la calle con ese temor, a menos que la persona, ahora sí que deba algo, ¿no? O sea, ahora sí que solo que la persona tenga una justificación de ese temor, porque no están acostumbrados a que cosas tan graves pasen en las calles. Entonces, por un lado, la creencia se basa en que efectivamente, pues tenemos situaciones que nos han hecho saber que existen este tipo de peligros. O sea, no es una creencia a lo tonto, es una creencia que se refiere a una situación que tiene sentido. Sin embargo, por otro lado, es una creencia que nos está impidiendo disfrutar de salir a la calle, ¿no? Disfrutar de estar con nuestros hijos, disfrutar de ir a un parque. Entonces sí tenemos que encontrar un punto en el cual resulta que dediqué más días de mi vida a estar preocupado que a estar realmente resolviendo la situación que según yo era peligrosa. Entonces vamos a irnos a un corte y ahorita que regresemos voy a seguir con esta pregunta. Si hubiera una herramienta, ¿cuál creencia te gustaría desaparecer de tu cabeza? ¿Sale? Ahorita regresamos. Continuamos con más del chiste de la vida. Continúo hablando de este tema. Una vez que yo rompo con mi inocencia infantil, es decir, una vez que le empiezo a entender al mundo de una manera más clara y objetiva, entonces lo que me sucede es que yo dejo de observar las cosas y más bien está como en primer plano mi mentalidad, mis creencias, mis valores, mis teorías. Eso es como lo que está en primer plano. Y en segundo plano está el poder indagar sobre la naturaleza de las cosas. Más bien utilizo a las cosas para corroborar la teoría que yo ya tengo. ¿Sí? Entonces, si yo ya como adulto tengo la sensación de que las personas con dinero son malas o son abusivas o son quienes se aprovechan de los demás, cada vez que me toque conocer a alguien con dinero que no sea abusivo, simplemente lo voy a ignorar, simplemente no me voy a fijar en esa persona, no le voy a poner mucha atención porque no corresponde con la creencia que yo tengo. ¿Sí? Ese es el criterio. Entonces, bueno, yo creo que podemos ahorita pensar en algunas de las creencias más clásicamente limitantes que tenemos, por ejemplo, en una cultura como la nuestra, ¿no? Los mexicanos tenemos mucho esta sensación de ser tercermundistas, ¿no? Entonces, nosotros somos tercermundistas. Cuando yo fui a Guatemala, fui hace varios años a dar un taller, fue muy chistoso porque la gente llegó tarde, ¿no? O sea, ya les doy cuenta, si la cita era a las 9 de la mañana, pues eran 9:30 y la gente se seguía registrando y estaban ahí, pues ya sabes, pagando y así, ¿no? Entonces, los organizadores del evento me empezaron a decir, híjole, Cuau, qué pena, yo sé que en México esto no pasaría, yo sé que en México las personas son puntuales y respetan los tiempos de los demás y así, y entonces yo le decía al cuate, no, en México es igual, en México es la misma situación, las personas son impuntuales, son informales y no cambia nada, ¿no? Y entonces él me insistía, no, pero yo sé que en México las cosas son diferentes y que ustedes son personas más ordenadas y manejan mejor su tiempo. Y yo decía, no, de veras no, en México es lo mismo, igualito, y que no sé qué. Entonces el chiste es que los organizadores me insistieron tanto en que en México no era así, y de pronto me cayó el 20 de decir, bueno, ¿y yo por qué estoy de necio, aferrado a que en México es igual, ¿no? Qué padre que ellos tengan una visión diferente de nosotros. Y qué padre que ellos consideren que es un error esto de llegar tarde y ser impuntual. Y dejé de pelearme, ¿no? O sea, como que dije, qué bobo, ¿para qué estoy inculcándoles a fuerza una realidad que no es conveniente para nadie, ¿no? En México sí hay personas impuntuales, pero también hay personas puntuales. Entonces no lo podemos generalizar. Las creencias tienen esa característica, se vuelven una generalización. Tú aplicas esa forma de ver las cosas a todas las personas, todo se vuelve universal tu criterio. Y ahí es donde empieza a haber pues un error, porque no puede ser universal la situación. Aquí en el Facebook
en la página de El Chiste de la Vida. Si estás en Facebook te puedes meter directamente poniendo eso, El Chiste de la Vida. O acuérdate, elchistedelavida.com. En la página nos acaban de poner, por ejemplo, Itziar Ábalos dice, la creencia es no soy capaz, ¿no? No soy capaz. Es una creencia que me encantaría, si existiera una herramienta, borrarla de mi cabeza. No soy capaz. Para transportarla, transformarla a soy capaz. Yo puedo, ¿no? Yo puedo. Pati Bobadilla, que nos había dicho, hay muchas que me gustaría cambiar, ya nos aclara, dice, por ejemplo, que me gustaría romper con la creencia de que ya traemos una genética que no podemos cambiar, ¿no? Entonces nosotros somos parte de una era en la que la genética se convirtió en el dogma de la biología. ¿Habías oído eso? El dogma de la biología. Quiere decir que todo en la biología se sustenta en que los genes, el código genético, está como controlando el desarrollo de todo lo demás. Es decir, los genes están llevando a las células a que se reproduzcan de cierta forma, a que hagan ciertas cosas. Ahí en tus genes dice de qué tamaño vas a ser, cuál va a ser tu altura. Ahí en tus genes dice, por ejemplo, de qué te vas a morir. Se supone que tu muerte natural viene ahí en los genes. Hay una predisposición al alcoholismo, hay predisposiciones a la diabetes. Entonces se dice que el dogma central de la biología es la genética, que en los genes está todo, que los genes rigen. Bueno, pues hace poco, me refiero a hace alrededor de 40, 50 años que se empezaron a hacer ciertos experimentos, pero tarda mucho en llegar al público general esta información. Y en esos experimentos se empezó a observar que realmente los genes son más como recursos. Es decir, si tus abuelos habían vivido ciertas experiencias, habían sufrido ciertas enfermedades, o habrían sido inmunes a ciertas cosas, o habían podido resolver ciertos problemas, algunas de estas experiencias se codificaron genéticamente y son transmitidas a las siguientes generaciones, de tal forma que no es que, por ejemplo, si en tu familia hay mucha gente con diabetes, no a fuerza vas a tener diabetes, ya no es una condición, como dice Pati Bobadilla, ¿no? Me gustaría romper con la creencia de que traemos una genética que no podemos cambiar. Bueno, la genética como tal es más bien como un montón de recursos, y lo que puede cambiar es si utiliza ciertos recursos o no. Entonces eso yo creo que cambia mucho la percepción, ¿no? Cambia mucho, porque podemos hablar de que una vez que pensamos así, ya no estoy condenado a vivir los problemas genéticos que me heredaron mis papás o mis abuelos o así, ¿no? Entonces es bien padre. Si tú logras cambiar esa creencia, puedes tener una visión diferente. Otra que ella dice es el famoso nunca cambies, ¿no? Esa costumbre que tenemos de decirle a la gente, nunca cambies, como si fuera bueno, y esa sería la creencia, que las personas continúen siendo exactamente iguales. Nos gusta, ¿no? O sea, nos gusta como saber que las personas piensan lo mismo y hacen lo mismo y se dedican a lo mismo, porque un poco eso nos da la pauta de saber cómo los tratamos, ¿no? Como que se nos hace más sencillo de esa manera llevar las cosas, porque no nos genera conflictos si la persona se sigue dedicando a lo que se dedicaba antes y piensa lo mismo y se enoja de lo mismo y cuenta los mismos chistes. Sin embargo, oye, pues qué aburrido mundo, ¿no? Cuando la gente nunca cambia. Entonces yo estoy de acuerdo con ella. Esa frasecita que la gente dice de pronto, oye, nunca cambies, nunca cambies. Uy, qué mala onda. La verdad es que yo sí quiero cambiar. Y se me haría lo peor de las circunstancias seguir exactamente igual a pesar de los años y a pesar del aprendizaje y de las experiencias. Es más, si usted, radio escucha, me conoce y nos volvemos a encontrar, vamos a decir, por ejemplo, en 5 años, y usted escucha que yo tengo la misma filosofía de vida que tengo en este momento, avíseme, porque algo malo hay en mí. Quiere decir que no he aprendido, no he crecido, no he cambiado, no me he transformado. Y eso pues es fundamental. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿tú cuál otra creencia piensas que se debería de romper? Llámenos al 3122 4126.
3122 4126 y dime, ¿cuál consideras que es una creencia limitante? ¿Qué tal, por ejemplo, las creencias de los géneros, no? Creencias que son, es que todas las mujeres tal cosa. Es que todos los hombres tal cosa. Esas son creencias de género. No, pues es que ya ves, es hombre. Es hombre y ni modo que, ¿no? Entonces es una creencia. O, no, pues ya sabes que así son las mujeres. Es que así son las chavas. Y entonces se quedan con esa creencia tan limitante, ¿no? Que de pronto la usamos como un mecanismo de protección o lo que queramos, pero no funciona. Gerardo Aguilar nos dice, soy marcial, jovial, acento racional. Eso solo los que conocen de endotipos saben qué significa. Pero me gustaría cambiar la creencia de que a todo el mundo le tengo que caer bien. Esa es fuertísima, fuertísima. Muchísimas personas sufren en este mundo porque tienen la sensación de que vinieron a este mundo a complacer a los demás. Y como es imposible complacer a los demás, pues se la pasan sufriendo todo el tiempo. Es una pésima creencia. ¿Qué te parecería si dices, bueno, voy a complacer a los demás siendo honesto? Eso es lo que sí puedo comprometer. Voy a complacer a los demás siendo honesto. Si eso les agrada, porque les gusta la honestidad, pues fantástico. Pero si no les agrada, no estoy dispuesto a mentir con tal de que la gente se sienta contenta. ¿Sale? Rodo, ¿cómo vamos? Ya. Voy a volver a decir los teléfonos y los contactos. Teléfono es el 3122 4126. 3122 4577. Cualquiera de esos dos nos puedes llamar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué creencia te gustaría romper? Hay creencias con respecto al trabajo, que son muy chafas. Creencias con respecto a los lunes, a los viernes. Creencias con respecto al cigarro, con respecto a vicios, con respecto a los géneros, a las edades, a los niños, a los viejitos. Hay un montón de creencias chafas que nos rodean y me gustaría que las exploremos, que las encontremos y obvio vamos a ver el método para abrir tu mente. Entonces vamos a un corte y regresamos. Continuamos en el chiste de la vida. Estamos explorando el tema de el chiste de abrir tu mente, el chiste de liberarte de creencias tontas y limitantes. Y como todo salió bien, ya llegó mi amigo Ramón, que está aquí llegando. Es que fue un día caótico. Entre la lluvia y todo, pero afortunadamente ya está aquí. Y entonces, bueno, como ya habíamos comentado ahorita, el tema es que sí podemos reconocer muchas veces una creencia limitante. O sea, muchas veces yo me doy cuenta, es bobo, es esto, es exagerada esta postura, me molesta que tengo este miedo y a pesar de que lo comprendo racionalmente, como que no lo puedo resolver. Y todo esto porque las creencias, la mentalidad, está encima de mi forma de ver la realidad. Es como si fuera unos lentes, un filtro con el cual yo después interactúo con la realidad, pero siempre de acuerdo a mis propios valores y creencias. Entonces, bueno, Ramón es un experto de programación neurolingüística. Ahora sí que es el máximo experto de la programación neurolingüística porque es el único mexicano que tiene el grado de ser Master Trainer en programación neurolingüística. Sí es algo muy difícil de obtener y es por todos los años que le ha dedicado a estudiar. Y la PNL tiene muchas sugerencias y muchas herramientas de cómo precisamente romper con creencias limitantes y con sentimientos que no nos estén empoderando y así. Entonces, bueno, Ramón, para ti primero, ¿tú cómo defines una creencia? Para que partamos de eso y luego ya veamos qué herramientas se pueden utilizar. Bueno, mira, para mí una creencia es pensar que el estado de las cosas es normal. Un estado de las cosas es normal. Okay. Hay muchas definiciones, ¿no? Y yo quiero llegar a algo que es bien interesante. Primero, buenas tardes a todo el mundo. Una disculpa, vengo llegando de León, Guanajuato. Y mi creencia era que el tráfico iba a estar bien. Claro. Y la verdad es que los teléfonos están fallando de una manera impresionante. Y los mapas me mandaron para otro sitio. En fin, bueno, aquí estamos, que es lo que es importante. Yo cuando explico las creencias, las explico como cualquier otro recuerdo de la vida. Okay. A partir de una serie de repeticiones, yo acabo tomando y creando un mapa de la realidad. Ok. Hace un rato, ¿me vas a dejar decir una mala palabra? ¿Una palabra? Sí. Yo suelo decir cuando, por ejemplo, alguna mujer sobre todo, pone en el Facebook, todos los hombres son iguales. Yo le pongo,
no todos los hombres somos iguales, habemos algunos peores. El problema no es como somos los hombres, sino que todas las veces eliges al mismo tipo de pendejo. Ok. Y eso es lo que sucede, tú lo has dicho con mucha certeza, ¿no? Yo he estado escuchando todo tu programa durante el trayecto para llegar acá, y es cierto, ya pierdo la visión de que las cosas son de una manera distinta. Entonces, la chava se encuentra con un cuate maravilloso y pasa desapercibido. Claro. Después, un día se encuentra con un tipo que le hace una trastada y claro, el Y tipo dice, lo "Ya califica ves, de ya mala ves". onda, ¿no? Y luego conoce otros 20 que no pasa nada. Exacto. Y conoce uno que se le vuelve a hacer una trastada y luego resulta que dicen, ya ves, yo te lo dije, todos los No, hombres son iguales. incluso en el extraño caso de que conozca a alguien que no sea como de ese perfil y se dé una oportunidad de convivir y de conocerlo, se va a sentir fuera de lugar. O sea, va a decir, algo esconde esta persona, ¿no? Exacto. Todavía no le descubro lo malo, Exacto. ¿no? Y ¿sabes qué? En ese sentido... Ahorita me recordaste un chiste, perdón. Échatelo. De que llegan 100 mujeres al infierno y dice el diablo, a ver, reconozcan ahora sí, las que hayan hecho de jamón todos los días a su marido y le hayan hecho la vida difícil, pasen, ¿no? Métanse al infierno. Y 99 de las 100 empiezan a caminar. Y entonces dice el diablo, espérense, también a la sorda tráigansela, no se hagan. no había excepciones. Había Así excepciones, es. también invítenla. Hay excepciones. Sí. Entonces, yo entiendo las creencias. Bueno, las creencias tienen una estructura en el cerebro. Ok. Es una estructura formada por neuronas que se unen para generar una respuesta. Por ejemplo, sales fuiste a algún sitio, dejaste tu coche con el valet parking y a la hora de salir resulta que tu llavero se quedó, se cayó el asunto donde están las llaves Ok. y entonces se mezclaron todas las llaves. Y te dice el valet parking, hijo joven, discúlpeme, No sé cuál es cuál. no tengo los números, Ajá. reconozca las llaves. Y tú dices, esas son las mías. Claro. La pregunta es, ¿cómo sabes que son las tuyas? Claro. Porque previamente tienes un mapa en donde tú grabaste esa idea del llavero y lo reconoces. Ok. Lo vuelves a conocer. Recordar significa ponerle una cuerda, vamos a decir, al cerebro en el modo como estás entendiendo la realidad. Ok. Entonces, una pequeña parte de la realidad, una pequeña parte va juntando las demás partes de la realidad hasta que yo configuro la realidad completa. Si veo solamente una llave, yo creo todo el llavero y me doy cuenta que sí es. Okay. Que vi que era la llave de tu Mercedes-Benz que acabas de comprar antier. Entonces... Voy a dar un ejemplo bobo, pero es como si yo veo a una persona caminando detrás de un automóvil, sí, no me imagino que la persona no tiene piernas y está flotando detrás del automóvil. Exacto. Mi mente continúa lo que yo no veo y ves. Termina por ver todo el paquete completo, ¿no? En las creencias es lo mismo. Okay. Una sola parte de la realidad que tú percibes, tu cerebro está buscando en dónde encaja. Okay. Hasta que encaja en una parte que es la creencia que está detrás de ese concepto. A lo mejor no hay creencia, pero la creencia es que no hay creencia. Pero a lo mejor si hay una creencia y dices, ay, mira, ahí viene una situación de tal tipo, y tú generas una respuesta de acuerdo a esa respuesta que en automático tienes en tu cabeza, claro, porque la repetiste y la viviste y la sentiste cientos de veces en tu vida, hasta que formaron parte y se volvieron la realidad. La realidad. Dice Richard Bandler, tu vida no está llena de creencias. Perdón, tu realidad, tus creencias no están llenas de realidades. Tu realidad es la que está llena de creencias. Ándale, o sea, vivimos de nuestras creencias. Nos dan sustento y nos dan apoyo a todo esto. Entonces, el asunto es el reto de cómo cambiar mis creencias. Hay muchas técnicas. El asunto, fíjate, más difícil de todos es cómo detecto las creencias, porque el cambio tiene, pues hay algunas estrategias para lograrlo. Algunas no son muy sencillas y algunas sí son muy sencillas. Okay. Voy a platicar una que es bastante sencilla, que no es exactamente de programación neurolingüística, pero sí es, que se llama tapping. Okay. En inglés se llama... en español sería como golpear, FT, como golpeteo. Golpeteo. EFT, Okay. en inglés es Emotional Freedom Technique.
Ok. Una técnica de libertad emocional. Todo lo que, el chiste de esto, mira, mis pensamientos, que son imágenes y sonidos, me fabrican emociones y las emociones me fabrican respuestas. Ok. Entonces, una creencia me fabrica una respuesta hacia una condición que estoy recibiendo de afuera. Voy por la calle, veo una circunstancia en donde hay una señora que está siendo golpeada por el marido, ¿sí? Y yo me enfurezco, algo me hace que se me prenda la sangre, y me acerco y de repente la señora me dice, ¿usted qué se mete? Es mi esposo. Claro. No, pues, es su creencia. Yo digo, oye, Pero mi respuesta natural sería a defender a la señora, porque la sentiría yo que está siendo violentada, tú ¿no? porque eres virtuoso, yo también le Sí. pegaba a la señora, o sea, Sí, yo me sí. unía. Yo también, a veces tengo ganas. Oye, inclusive Sí. si yo viera a una mujer pegándole a Ajá. un señor, diría, pues bueno, pues que se arreglen ellos, ¿Qué ¿no? habrá hecho? Sí, ¿qué habrá hecho? ¿Quién sabe, no? Entonces, lo que hay que... esta técnica consiste en hacerte Ajá. golpeteos con el dedo índice y medio, Ok, ¿sí? En 4 partes de la cabeza, de la cara, perdón. 1, al inicio de la ceja, o sea, entre las 2 cejas. ok, Al final de la ceja, o sea, casi en las sienes. ok. Luego en el pómulo. Y luego en el huesito que está en el cuello, que une, en donde termina Que la... parece como una Y. Exacto. Ok, En donde se juntan las clavículas con el esternón. ok. Muy bien. Pero eso no funcionaría si nada más me golpeteo. Ok, Tiene que haber un propósito. Y el propósito es que yo estoy pensando en la sensación que me genera la creencia. bien. Todos los hombres son iguales y siento en el estómago que me salen regurgitantes, ¿no? O sea, que siento ñañaras y tibisnibis, porque además las emociones es bien complicado de definirlas. Escribirlas. Entonces siento que traigo maripositas en el estómago y bueno, pues bueno, es el modo como lo definimos, porque no hay una manera distinta de definirlo. Es el chiste de las emociones. Claro. Entonces, yo tengo que estar pensando en la emoción que se me fabrica y entonces me hago el golpeteo. ¿Cuántos golpecitos? Como revivir la sensación mientras Revivir la hago sensación. el golpeteo. Exactamente. Ok. Yo te querido Radio Escucha, si quieres ver esta técnica, la persona que hace esto en internet, te puedo asegurar que hay cerca de 1000 videos Ok. en YouTube que se llaman Fast, F-A-S-T, E-F-T, Ok. Fast EFT en inglés. Y el cuate que hace esto se llama Robert Smith. Así es bien ¿Cómo? sencillo, Robert Smith. Ok. Entonces, ahí te va a enseñar cómo se hace esto, pero te lo voy a platicar porque es bien sencillo. Ujú. Es mientras estás conectado con la emoción, esa es la parte más importante. Ok. Te golpeteas unas 8, 10 veces, 12 veces en los 4 puntos que te dije. Primero, haces 12 golpecitos en el inicio de la ceja, 12 al final de la ceja, otros 12 en el pómulo y otros 12 en la clavícula. Ok. Hasta donde termina la clavícula, ¿no? Y entonces hago varias rondas, unas 2 o 3 rondas de esto, y puedo ir diciendo, esta creencia me genera esto, la creencia, repito mi creencia en forma insistente varias veces, creo que las mujeres, creo que los hombres todos son iguales, porque me pasa esto, voy repitiendo aquellas frases que me ligan a la creencia que estoy teniendo, y después simplemente tomo aire profundo, y lo expulso diciendo la palabra paz, como de pacífico, ¿no? Paz. Y con una mano me tomo la muñeca y me la aprieto. Ok. El efecto de esto tiene que ver con puntos de acupuntura o de digitopuntura, puntos nerviosos que están en ciertos lugares de nuestro rostro y de nuestro cuerpo, que al estar siendo estimulados, combinados ¿no? con el ejercicio. pensamiento y con la emoción presente, Ujú. van a acabar deshaciendo la relación que hay entre mi creencia y la Ok. emoción que me genera. Y la consecuencia de esto al final va a resultar que la creencia va a perder un significado porque ya no me genera ninguna emoción. Ok. Ok. Así es como se termina dando el efecto. Esa es la de autoaplicación, vamos a decir. No, y además suena complejo, pero no es muy complicado. No, es Se trata de facilísimo. estar estimulando el cuerpo y además lo Sí, pueden buscar en internet. Facilísimo. Vamos a ir a un corte y venimos al último bloque del chiste de la vida. Cómo romper con creencias limitantes y abrir nuestra mente. Ahorita regresamos. De la vida dentro de Facebook.
Entonces es muy fácil, elchistedelavida.com y lo dirige directamente a la página de Facebook. Ya no tienen que buscarlo en Facebook. Si están en Facebook, pongan El Chiste de la Vida y es otra manera en la que pueden ingresar. Recuerden también que tenemos 2 teléfonos en cabina, el 3122-4126, el 3122-4577 y que nos pueden llamar para decirnos cuál es para ti la creencia o el valor, la actitud que más te gustaría ya romper con ella, porque sientes que esa es la que te está impidiendo ser feliz, por ejemplo, ¿no? O dar un resultado que tú buscas, o crecer en riqueza. Vamos a hacer en este momento el experimento de empezar a transmitir en vivo a través de Facebook. Entonces sí, métete al chistedelavida.com para que veas también este pedacito que nos queda de la entrevista y así Ramón cuando explique un ejercicio pues lo van a poder ver también, porque si no nada más lo están escuchando, ¿sale? Entonces a partir de este momento empezamos a transmitir en vivo en Facebook, en la página de elchistedelavida.com. ¿Qué hubo, Ramón? Saluda a la raza que nos está viendo ahí en Facebook. Oye, esto es maravilloso, caray. De verdad, la tecnología ¿Sí? que tenemos hoy día es algo verdaderamente Fíjate, hablando de extraordinario. creencias limitantes, ¿no? De pronto yo tengo alumnos que les digo, oigan, ¿me pasas tu correo electrónico? O me dices cuál es tu Facebook, me pasas tu WhatsApp y dicen, no, yo he preferido no entrar a esas cosas porque me da miedo que me secuestren, ¿no? O porque me da miedo que usen la información en mi contra o que me hagan algo. Y entonces, qué chistoso, es una creencia, ¿no? Porque evidentemente, si tú subes una información peligrosa, pues sí, pero es como si dejo unos billetes en la calle, Claro, no puedo claro, esperar claro, que no claro. me los roben, ¿no? O quito mi nombre del directorio telefónico porque por miedo a que me detecten y me A que detecten, son asusten. miles de personas las que están ahí, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ese Ok. tipo de creencias son de las que también estamos hablando. Y hay una cosa importante, ¿no? Detrás de cada creencia siempre va a existir una ganancia secundaria Ah, o una intención positiva. O sea, la creencia me va a proteger de unas posibles consecuencias indeseadas, ok. que acaba no siendo cierto, ¿eh? Pero de momento así se Pero experimenta. de momento, a mí me dicen de chico, es que tener dinero te hace vulnerable a lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Y entonces me lo dicen mis papás, porque a lo mejor me quieren quitar la frustración de que yo después no tenga dinero y por esa razón me sienta mal. Claro. Entonces me dicen, no te preocupes, viejo, si no tienes dinero mejor, porque al final solamente los ricos no entran al cielo. Ajá, por ¿Sí me ejemplo, explico? ¿no? Es una creencia que para mí no es válida. Claro. Y porque hay ricos muy buena onda y hay pobres muy mala onda. Entonces, la gente que cree esto es porque cuando se generó la creencia, cuando le inventaron la creencia, cuando se implantó la creencia, había una ganancia, ¿no? De evitar la frustración. Aquí, por ejemplo, Claudia Jiménez, de 32 años, nos escribió y nos dice, me gustaría desaparecer la creencia que adquirí de mi familia de no existe la limpieza. Entonces yo lo empecé a leer y dije, ¿cómo? Dice, ahora vivo con mi familia y que yo hago la limpieza, he descubierto que no puedo mantener la casa limpia. Entonces fíjate qué chistoso, ¿no? O sea, a ella le inculcaron, es imposible tener la casa limpia y eso es la experiencia que tiene. Claro. ¿Cómo podríamos identificar ahí la ganancia secundaria? La ganancia secundaria es que ella se esfuerce por tener la casa limpia. El problema es que su percepción está solamente no en lo limpio, sino en lo sucio. Claro. Entonces, en una mesa que está perfectamente limpia va a detectar la briznita de polvo que ensucia la mesa y entonces ya no está limpia. Ya no estuvo limpio. Entonces, es decir, el criterio que tiene para definir qué significa limpio es tan alto exacto, que en verdad todo se está volvió sucio. imposible, ¿no? Exacto. Entonces, pues, ¿cómo puede cambiar la creencia? Mira, es muy difícil dar una receta por aquí. Claro. Voy a hacer el tapping como lo estoy recomendando a los que están viéndonos ahorita en Facebook. el streaming, el live streaming, es golpear tu frente de esta manera, por ejemplo, diciendo en el caso de esta creencia, ¿no? Digo la creencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo diría, la limpieza es importante, es muy importante mantener todo limpio, quiero tener todo limpio, es importante, o sea, repito la creencia que es lo que quiero quitar, ¿sí?
Porque No la estás reforzando no, con al esto. contrario, Al estoy contrario, la estás como suavizando, debilitándola. debilitando. Sí, porque mi pensamiento es la creencia que tiene una respuesta en mi cuerpo, una respuesta emocional que genera una conducta que es limpiar. Claro. Es la triada, ¿no? Tú, esta triada, creo que te la aprendí a ti inclusive, pensamientos que me generan emociones y emociones que me generan conductas. Sí. La triada, no sé cómo se llama esto en psicología, pero esta triada yo la manejo mucho. Y si La tú cambias- triada de Cuau. la triada de Cuau. Y entonces, si tú estás, mi querida amiga Adriana, ¿se llama esta chica? Claudia Jiménez. Claudia Jiménez. Ujú. Si Claudia, tú quieres cambiar la creencia, siéntate y piensa cómo te hace sentir el pensar en esto. La Claro. frustración de no tener tu casa limpia, la frustración de creer que siempre va a estar sucia. Y cuando tengas la sensación, empiezas a repetir, golpeándote, insisto, mi casa está limpia, necesito que mi casa esté limpia. Es muy complicado mantener la casa limpia. Hay que mantener y trabajar mucho para que la casa esté limpia y cosas por el estilo. Lo Sí. vas a hacer unas 2 o 3 veces, golpeándote al inicio de la ceja, aunque no se vea si tengo cejas, ¿eh? Ajá. Al inicio, al final de la ceja, en el pómulo, en el huesito, los gringos le llaman el collarbone, el hueso del collar, vamos a decir. Ajá. ¿verdad? Y luego tomas ahí y dices, paz, y te aprietas la mano y te vas a un lugar muy placentero, la playa, la montaña, Sí. no sé, en donde tú quieras. En tu cabeza, ¿eh? No te Sí. tienes que ir en el Claro. carro y pasar 8 horas y ya terminó el Exacto. ejercicio, ¿no? Y entonces, una vez que pasa esto, vuelves a encontrar una evaluación, perdón, al principio es una evaluación, ¿cuánto se siente esto del 0 al 10? Ok. Y eso te va a servir para saber qué tanto te estás acercando al propósito que estás persiguiendo de quitar la creencia de Claro, ti. claro, claro. ¿Sí? Te propongo algo, mi Cuau. A ver. Voy a grabar, junto contigo podemos grabar estas 3 técnicas que yo utilizo para el cambio de creencias y las publicamos en peliculita. Aquí, Órale, en el chiste en el de la chiste vida. Sí, para que la perfecto. gente se las autoaplique o con unos audífonos no se escuchen y se hagan la técnica mientras los vamos guiando en un ensueño dirigido. Esto lo hago el lunes. Ok, pero Antes no entonces puedo. una de las técnicas es el tapping, pero ¿cuáles son las otras? Nada más para que tengan idea. La otra se llama Dynamic Spin Release en inglés, Ok, giro dinámico liberador en español. ok. ¿Sí? Y es una técnica que consiste, ya te vas a donde está la emoción. Esta es una técnica táctil, porque me estoy golpeando y es una técnica táctil. Hay otra técnica que es mover los ojos de Sí. acuerdo a un patrón determinado, que es Ujú. un 8 acostado, que es un signo infinito, y luego hacerlo como si fuera una caja cuadrada, hago un cuadrado con una diagonal en medio y voy moviendo los ojos. Sería muy complicado explicarle a la gente en tan poquito tiempo Claro. el efecto que tiene, pero es un efecto físico. Entonces vamos a buscar esas 3 Sí. técnicas. Ahora, esto es para que las personas que nos están escuchando puedan encontrar algunos recursos gratuitos, ¿no? En nuestra página, Claro. que nos gusta subir contenido. Quisiera que les platiquemos que a lo mejor a alguien se le antoja vivir esto en vivo y se le antoja aprender programación neurolingüística. No es nada más para el tema de cambio de creencias, es para muchas cosas. Bueno, para empoderarnos, es para claro. romper con miedos. Tú sabes, Cuau, esta Ujú. certificación que vamos a iniciar mañana, Ujú. ahí en tu sitio, en el En lugar Club donde- Intuición. en Club Intuición, allí vamos a trabajar esto y vamos a hacer que la gente no nada más viene a aprender, viene a vivir la programación neurolingüística. La gente que viene con nosotros viene a hacer cambios profundos en sus vidas, Ok. porque no se trata de sentarte a estudiar, se trata de ir a practicar y poner en ti todas las técnicas que aprendemos. Primero las vives tú, primero las haces tú, primero las observas tú y después te vuelves un habilidoso en esto. Entonces el cambio, la gente que ingresa a la certificación termina con un cambio personal profundísimo. Claro. Se quitan miedos, se quitan creencias, se quitan malos pensamientos, generan situaciones de éxito, se programan. Es un cambio bárbaro Claro. entre las personas, ¿no? Por lo vivencial que es. Porque es un 80 o 90% vivencial y apenas un poquito de teoría. Ok. Entonces, bueno, nada más para que tengan la información, llamen al 33 18 11 88 92 para inscribirse. Ya empezamos mañana. Búsquenos en internet, clubintuición.com. Mando el saludo a Elena Briones, que también nos llamó y tiene algunos miedos que quisiera quitar. Con esto puede servir. Y Luis Miguel Cepeda
Nos dice que también quiere trabajar algunas emociones y que si esto puede servir para las adicciones, por supuesto que también. En una parte importante sí, hay otras técnicas, Hay hay otras otros mecanismos, pero en una parte importante sí sirve. Bueno, pues les agradecemos muchísimo que nos hayan visto los que nos ven en Facebook y que nos hayan escuchado los que nos escuchan en la radio. Esto fue El Chiste de la Vida y era el chiste de abrir tu mente. Nos escuchamos la próxima semana.